Cual, como lo anunciamos, la diputada Delsa Solórzano, ella es diputada del Parlamento Latinoamericano en representación de la Unidad. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias a ti y a Venevisión, Andrea. Muy oportuna su visita, sobre todo por lo que ayer se vivió en el seno de la Asamblea Nacional cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, solicitó una moción de urgencia en la cual se solicitaría al CNE que los 11 representantes al Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, no fueran electos por voto popular, sino que se eligieran en el seno de la plenaria. El argumento que el presidente de la Asamblea esgrimía se fundamenta en un tema presupuestario y en los gastos, según él, excesivos en los cuales se recurrían los representantes del Parlamento Latinoamericano capítulo Venezuela cuando hacían actividades que ni siquiera estaban respaldadas por el seno del Parlamento. ¿Cuál es su explicación en este sentido? Bueno, me imagino que se refiere al Foro de Sao Paulo o a otro tipo de eventos que evidentemente no son de la función parlamentaria y que se realizan al margen de la misma y no a la función parlamentaria propiamente tal, porque la función parlamentaria de los 12 parlamentarios que hacemos vida en el Parlamento Latinoamericano somos solamente 5 de la oposición y el resto del oficialismo. Por lo demás es bastante contradictorio porque el señor Diosdado Cabello dijo que se elegirían a dedo los diputados del Parlamento Latinoamericano, es decir, que va a permanecer esa instancia parlamentaria porque según él ha dicho, entonces no se estaría denunciando el Tratado del Parlatino, cosa que no ha hecho ni La Habana. Cuba ha sido parte del Parlamento Latinoamericano durante los 50 años de vida de esta instancia legislativa multilateral. Esas son excusas del señor Cabello para eliminar la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos voten de manera directa por sus parlamentarios latinoamericanos. También dijo el señor Cabello ayer que una de las razones para eliminar la instancia era que nosotros nos reunimos con Luis Almagro, el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, y no le habíamos consultado a él. Parece que el señor Cabello no se ha enterado de que él no es jefe nuestro. Yo soy electa por 5,5 millones de ciudadanos. Esos votos están certificados en la página web del Consejo Nacional Electoral y son a los únicos a los que les debo cuenta. Yo no le debo cuenta al señor Diosdado Cabello, le debo cuenta a nuestros electores que decidieron votar por una opción que lamentablemente, a pesar de que tiene más votos, tiene menos parlamentarios. ¿Se estaría violentando a la Constitución Nacional tal cual como lo señalaban ayer voceros de la oposición desde el Consejo Nacional Electoral con esta decisión? Sí, efectivamente. Incluso el propio constituyente originario, luego de que en el año 99 el oficialismo obtiene el triunfo de la nueva Constitución, el poder constituyente originario emite un decreto a través del cual se establecen las nuevas bases del Estado y se dice claramente que los diputados de la Asamblea Nacional y los del Parlamento Latinoamericano, los que nombran de manera específica, deben ser electos de manera popular, directa y secreta. Lo establece el poder constituyente originario. No puede Diosdado Cabello, por mucho que ahora él crea que es el sustituto de Chávez y no Nicolás Maduro, violar lo que establece el poder constituyente originario. También la ley orgánica del poder electoral y la ley orgánica de procesos electorales establecen con claridad que los parlamentarios al Parlamento Latinoamericano y a cualquier otro organismo multilateral que deban elegirse, se elegirán de manera directa y secreta al mismo tiempo que los de la Asamblea Nacional. Así que no solamente el señor Diosdado Cabello ha dicho que va a elegir a dedo a los diputados al Parlatino, sino que adicionalmente entendemos que tampoco se van a elegir de manera directa los diputados al Parlasur, con lo cual se está violando el derecho de los ciudadanos a votar y a elegir. Se está violando la soberanía popular establecida en el artículo 5 de la Constitución, de tal modo que el señor Diosdado Cabello cree que él es más poderoso que la Constitución misma y que él es más poderoso que los ciudadanos. Lo que va a pasar, Endrina, es que nosotros vamos a ganar la Asamblea Nacional y por eso tiene miedo Diosdado, tiene miedo de ese voto nacional enorme que aparecería. Basta, en todo caso, una calculadora para sumar cuántos votos va a sacar la Mesa de la Unidad. Pero cuando ganemos la Asamblea Nacional, nosotros vamos a ordenar que se elijan nuevamente de manera directa porque la gente tiene derecho a votar. La gente del PSUV tiene derecho a votar por los parlamentarios. Y si tú me permites, yo quiero hacer un espacio, un paréntesis, dedicado a los funcionarios, empleados y obreros del Parlamento Latinoamericano. Ellos no se llevan ningún gran presupuesto. Esa gente tiene sueldos módicos,
como los que tiene todo el mundo, así como los sueldos de los parlamentarios que son los mismos de la Asamblea Nacional que los nuestros, que son bastante escasos, por cierto. Esa es la realidad. Los funcionarios del Parlamento Latinoamericano, 140 empleados del Parlamento Latinoamericano y sus familias dependen de ese sueldo, y nosotros vamos a bregar para que ellos no pierdan su lugar de trabajo. Diputada, ¿cuál es el rol que debe ocupar la postura de un diputado ante el Parlamento Latinoamericano? ¿Por qué la relevancia y por qué ese carácter de elección nacional? Bueno, porque todos los cuerpos deliberantes, todos los diputados, tanto nacionales como de organismos supranacionales, concejales, diputados a los organismos legislativos de los estados, deben ser electos de manera directa, secreta, por el pueblo mismo, porque la función de los parlamentarios en cualquiera de los niveles es legislar. Nosotros hacemos leyes en representación del pueblo. Por cierto, el Parlamento Latinoamericano tiene una altísima producción legislativa que lamentablemente el señor Diosdado Cabello parece que no conoce, porque no se lee los documentos que nosotros desde el Parlatino, y tengo que reconocer que tanto el gobierno como la oposición le enviamos. Así que ese montón de leyes que están hoy vigentes en América Latina, que hemos hecho nosotros, como la ley del feminicidio, una ley contra el bullying, que Venevisión tiene una estupenda campaña contra el acoso escolar. En América Latina hay una ley contra el acoso escolar, redactada por mí, a varias manos, con colaboración de diputadas de Argentina y de México, que está vigente ya en varios países de América Latina, y aquí está metida en una gaveta del señor Diosdado Cabello, o de quién sabe quién, porque la Asamblea Nacional no legisla, lamentablemente. Entonces, nosotros no tenemos la culpa que el señor Diosdado Cabello no legisle, o que no tengan nada de cuenta que rendirle a los ciudadanos. Los ciudadanos tampoco tienen responsabilidad sobre eso. Los ciudadanos lo van a cobrar cuando toque elegir este año los nuevos diputados. ¿Qué acciones van a emprender? Entiendo que el día de hoy van a acudir al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es la respuesta que ustedes esperan de esta instancia? Sí, hoy se va a acudir al Tribunal Supremo de Justicia. Lo vamos a hacer conjuntamente los diputados de la Asamblea Nacional y los del Parlamento Latinoamericano, simplemente porque se está violando la soberanía popular, se está violando la decisión del pueblo, se está violando la posición, la posibilidad del pueblo de elegir. En nuestro caso lo hacemos para agotar las vías internas. Ojalá tuviéramos un Tribunal Supremo de Justicia independiente que tomara las decisiones apegadas a la Constitución y a las leyes. Lamentablemente esa no ha sido la historia del Tribunal Supremo de Justicia en los últimos 17 años. Sin embargo, es obligatorio acudir a esta instancia, pero lo que realmente vamos a hacer es que cuando ganemos la Asamblea Nacional vamos a ordenar que se hagan las elecciones. Así que esto es un motivo más de lucha de quienes creemos profundamente en la democracia y en el ejercicio de la soberanía popular a través del voto. Diputada, sería interesante conocer la postura que tienen acerca de las declaraciones que ofrecía ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, que decía que iban a tomar acciones contra el gobierno español y que en las próximas horas anunciarán medidas de todo tipo. ¿Qué esperan de este tipo de acciones? Fíjate, yo lo que esperaría más bien, en lugar de tomar acciones contra el gobierno español, que pareciera esto una acción, un acto reactivo al descubrimiento de capitales milmillonarios provenientes presuntamente de la corrupción en el Banco de Andorra, a través del Banco de Madrid, del Banco de Andorra con sede en Madrid. ¿Por qué no se está investigando más bien cuál es el verdadero origen de esos fondos? ¿O por qué ciudadanos como los que están denunciados allí, primos de altísimos funcionarios del gobierno nacional, tienen unas ingentes cantidades de dinero, una cantidad de dinero exorbitante depositados en bancos donde aparentemente, según las denuncias que hay, provienen o del lavado de dólares o de comisiones ilegales por cosas como la construcción de la línea 1 del metro de Caracas, mientras los venezolanos andan pasando trabajo, los caraqueños en particular, pasando trabajo con el metro? ¿Por qué aquí no se investiga realmente el origen de esos fondos y se nos da una respuesta en cuanto a eso? Pareciera que aquí la única intención del gobierno es proteger corruptos, así como se pelean con el gobierno de Estados Unidos por siete, no somos los 30 millones de venezolanos, 7 ciudadanos que el gobierno de Estados Unidos considera que violan los derechos humanos y que hay que congelarle las cuentas y que no pueden en Estados Unidos. Eso es lo que defiende el gobierno. Ahora se pelea el gobierno también con España, porque el gobierno español denuncia que hay hechos gravísimos de corrupción y capitales que nos pertenecen a los venezolanos en bancos de oscura
procedencia, cuando Endrina, si tú revisas la página web del Banco Central de Venezuela, ayer bajaron las reservas internacionales a 19.000 millones de dólares. Es una cosa dolorosísima. Cuando el año 2012 se perdieron 25.000 millones de dólares de manos de la corrupción en Cadivi y aquí no hay una investigación al respecto. Bueno, le damos las gracias a la diputada Delsa Solórzano, diputada del Parlamento Latinoamericano en representación de la Unidad, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz día. De inmediato pase con